Hola chiquillos, muy buenas. Soy la profesora Maite Cuitiño, soy profesora de física y hoy día lo que vamos a hacer es trabajar en el desarrollo de la guía formativa que ustedes tuvieron que realizar, número 4. Así que tengan su guía a mano y vamos a ir, ¿no es cierto?, una por una, cada pregunta revisándola. Comencemos entonces con la primera pregunta que está en el ítem 2. Dice lo siguiente: una gimnasta, ahí, agita una cinta con una frecuencia constante. A eso se refiere que el número de ondas va a ser el mismo. Entonces, si por ejemplo está haciéndolo con 2 ondas por segundo, va a ser todo el rato igual. Producto de aquello se genera una serie de pulsos de igual amplitud en la cinta, los que se encuentran igualmente espaciados. O sea, es una onda muy ordenadita, como las que les dije que siempre íbamos a trabajar. Tal como se representa en la imagen. Si la onda generada en la cinta tarda 0,5 segundos en ir de A hasta B, entonces, ¿cuál es su frecuencia y cuál es su periodo? Veamos, recordemos entonces cómo yo podía obtener estas dos magnitudes. La frecuencia, recordemos que va a ser el número de ondas, oscilaciones o vibraciones partido por el tiempo, y el periodo, por otra parte, es el tiempo partido por el número de ondas. Recuerden, el tiempo lo ponemos con la T minúscula y el periodo con la T mayúscula. Son distintas cosas. La frecuencia es cuántas ondas tengo en un determinado tiempo. O sea, me dice qué tantas ondas están pasando en un pequeño intervalo de tiempo, específicamente un segundo. Esos son los hertz. Y el periodo me dice cuánto se demora una oscilación completa, ¿ya? Entonces, me dice que para tener la frecuencia tengo que dividir el número de ondas partido por el tiempo. Así que lo que primero que tenemos que hacer es contar la cantidad de ondas o ciclos que tenemos acá. Veamos, recordemos, empezábamos en un punto y teníamos que volver al mismo, ¿ya? Entonces, acá vuelvo al mismo punto, pero este equivale solamente a la mitad de la oscilación. Recuerden que tiene que ser una ida y una vuelta. Entonces, acá tengo la mitad. Acá vuelvo al mismo punto y hago el ciclo completo. Entonces, esto es una onda. La mitad, hago el ciclo completo. 2 ondas, la mitad. Por lo tanto, ¿cuántas ondas hay ahí? 2,5. Y el tiempo que demoró, me decía el problema que fue 0,5 segundos. Por lo tanto, la frecuencia va a ser la división de estas dos cosas, que equivale a 5. Y la unidad de medida de la frecuencia, recordemos que es hertz, ¿ya? Entonces 5 hertz, lo que me está diciendo entonces que la bailarina está haciendo 5 oscilaciones cada segundo, ¿ya? Luego, me dice, ¿no es cierto?, que calcule el periodo. El periodo se saca como el inverso, ¿no es cierto?, de esto. En vez del número de ondas partido por el tiempo, es el tiempo partido el número de ondas. O sea, 0,5 partido por 2,5. Y si realizo entonces esa división, me da 0,2. Y la unidad de medida de esto va a ser el segundo, ¿ya? Porque recuerden que el periodo es un tiempo, ya no es otra magnitud distinta, sino que es un tiempo que recibe un nombre en particular porque es un tiempo bastante importante, ¿ya? Entonces me quedaría 0,2 segundos. Recuerden que estas son inversamente proporcionales. Yo puedo sacar una a partir de la otra. La frecuencia es 1 sobre el periodo, o el periodo es 1 sobre la frecuencia. Entonces, por ejemplo, acá sacamos la frecuencia que me daba 5. Podría haber sacado el periodo con esta fórmula también. El periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, que es 5. Y si realizo esa división, también me da 0,2 Hz, ¿ya? Porque en la guía 2 me llevaban dudas, ¿no es cierto?, con respecto a un ejercicio. Recuerden que teniendo una, ustedes ya tienen la otra. Si ustedes tienen la frecuencia, entonces ya van a tener el periodo, porque basta con que uno lo partan por la frecuencia y van a tener el periodo. Si tienen el periodo y tienen la frecuencia, lo mismo. Uno partido el periodo les da la frecuencia, ¿ya? Teniendo un dato, ya tienen el otro. Y recuerden que son inversamente proporcionales, o sea que cuando una es grande, la otra es chiquitita. Si tiene una frecuencia grande, significa que está haciendo muchas oscilaciones, por lo tanto el periodo es chico. Cada oscilación se demora poquito. Para que yo pueda hacer muchas, cada una tiene que tomar poquito tiempo en hacerse. Y
¿no es cierto? Lo mismo al contrario, si mi frecuencia es baja significa que el periodo es grande, o sea, que si estoy haciendo pocas oscilaciones en un tiempo determinado, eso quiere decir que cada oscilación se está demorando mucho, el periodo es grande. Así que ese sería nuestro primer ejercicio. Seguimos entonces, pregunta número 2. Dice, Loreto hace oscilar una cuerda, generando en ella una serie de pulsos periódicos y separados por la misma distancia. Lo mismo que recién. Significa que la onda es bonita, ordenadita y fácil de poder analizar. O sea, no tiene excusa para no poder hacerlo usted. A eso se refieren cuando le ponen ese planteamiento. Me dice, letra A, como 2 preguntas asociadas a, ¿no es cierto?, a este planteamiento. Si la onda tarda 2 segundos en ir de A hasta B, ¿no es cierto?, o sea, de acá hasta acá, ¿cuál es el periodo y la frecuencia de la onda que se propaga en la cuerda? Muy parecido al ejercicio anterior, ¿ya? Entonces, frecuencia, recordemos, número de ondas partido por el tiempo. El número de ondas sería, empezamos, 1, 2, 3. El tiempo me lo da el planteamiento en 2 segundos. Y si divido 3 por 2, equivale a 1,5. La unidad de la frecuencia es el hertz, ¿no es cierto? Entonces me está diciendo que cada segundo realiza 1,5 ondas, o sea, 1,5. Eso pasó ahí en un segundo, eso es lo que me está diciendo. Y el periodo puede ser el tiempo partido por el número de ondas o el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. O sea que el periodo es 1 partido 1,5. Y eso equivale a entonces a 0,666666666 periódico. Pero como les decía yo en el planteamiento, en las instrucciones de su guía, cuando tienen decimales que son grandes, simplemente tienen que dejarlo con 2 decimales. Me lo aproximan a 2 decimales y eso es suficiente. Por lo tanto, aproximado a 2 decimales, esto me quedaría 0,67 en la unidad de medida, que es el segundo. Por lo tanto, el periodo fue de 0,67 segundos. Esa sería la letra A. Si acaso quieren, pueden utilizar la otra fórmula. El periodo es igual al tiempo partido por el número de ondas. Háganlo y le va a dar eso. Letra B. ¿Cómo se clasifica la onda generada por Loreto en la cuerda? Recordemos los 5 criterios que vimos, ¿no es cierto?, en clases. Sería entonces mecánica o electromagnética. Mecánica porque es una onda, es una energía o es una propagación de energía que se está propagando en la cuerda. Si no hay cuerda, entonces no hay propagación de energía. Está utilizando un medio que es la cuerda, un medio físico. Por lo tanto es mecánica. Sería transversal o longitudinal, que es como la que siempre les causa más duda. Ya recuerden, transversal o longitudinal, este criterio se refiere a cómo se mueven las partículas a medida que pasa la energía. Entonces, a medida que está pasando la energía, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pasa la energía, la cuerda se mueve hacia arriba y hacia abajo. Las partículas que están adentro de la cuerda, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Eso es transversal. Y se mueve contrario hacia donde va la energía. La energía parte acá y llega hasta acá. Hace mover la cuerda, transmitiendo esta energía de aquí hasta acá. Pero a medida que va pasando, hacen las partículas. Las que son longitudinales son las que a medida que va pasando la energía hace que se muevan en el mismo sentido. Por ejemplo, están las personas ahí y empieza la energía desde acá a propagarse y la choca así y la hace mover en el mismo sentido. En cambio la otra, a medida que va pasando, la energía como que hace mover en sentido contrario. Entonces, esta sería transversal porque viene la energía, la hace mover en sentido contrario, o le decimos en estricto rigor perpendicular a la propagación de la onda. O sea, que la propagación de la onda es por acá, la energía viene por acá y a medida que va pasando hace que las partículas se muevan en un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Ese sería el segundo criterio. Entonces vamos, mecánica transversal. Luego sería viajera o estacionaria. ¿Ya? Este caso es viajera porque empieza en un punto y simplemente termina en el otro.
Recuerden que las estacionarias son estos casos especiales que vemos principalmente en los instrumentos musicales. Si no tienen una guitarra, lo van a notar al tiro. Tiran una cuerda de la guitarra y van a ver cómo la cuerda de la guitarra se mantiene por un rato oscilando como si fuera una guatita así. Es una onda estacionaria porque la onda va y choca y se devuelve hacia abajo. Y todo eso pasa tan rápido que pareciera que es simultáneo. Eso es una onda estacionaria. Ya, como les digo, en lo que es música se estudia más. En este caso simplemente viatura. Luego, ¿no es cierto?, sería unidimensional, bidimensional o tridimensional. Acá puede ser que se confunda. Yo también me confundí en un comienzo. Casi siempre uno dice que es bidimensional, porque dice, claro, se mueve en dos direcciones, pero no es cómo se mueven las partículas, sino que se refiere a cómo se mueve la onda. La propagación de la onda va en un solo sentido, porque va de, en este caso, por ejemplo, el dibujo se hizo de izquierda a derecha, en un sentido, en una línea. Si acaso fuera bidimensional, la energía se propagaría hacia dos sentidos, como por ejemplo cuando tengo el charco de agua y esa olita que va formando esos círculos del charco y va cayendo una gotita y se va agrandando, se mueven los dos sentidos, en el eje X y en el eje Y. Y la tridimensional que se mueve para todos lados. El sonido, la luz son tridimensionales porque yo hablo y el sonido se me va para allá, me va para allá, se va para abajo, se va para todos los lados, ¿ya? Pero como les digo, en este caso es un poquitito confuso, pero es unidimensional, porque la energía se propaga en una línea, se propaga aquí, horizontalmente. La energía, y a medida que pasa la energía, hace que las partículas se muevan hacia arriba y hacia abajo. Pero ese criterio me está diciendo cómo se propaga la energía. Entonces es unidimensional. Y por último, ¿no es cierto?, es una onda periódica o es simplemente un pulso. En este caso una onda periódica porque estamos viendo que se repite. Si hubiese sido solo un pulso, hubiese sido una cosita ahí en la cuerda y se va y después se pierde. Entonces sería periódica. Por lo tanto, ¿cuál es la clasificación final? Mecánica, transversal, viajera, unidimensional y es una onda periódica. La pregunta número 3. Cuando Matías analiza el gráfico de una onda, se da cuenta que los dos ejes se consignan elementos espaciales de distancia. Ya son las magnitudes que nosotros podemos medir en esta representación. Y ahí está el gráfico. Lo tienen en la guía. Dice, respecto del gráfico analizado por Matías, pregunta, ¿cómo es la longitud de la onda en relación con la amplitud? Justifique matemáticamente su respuesta. Entre paréntesis, o sea, ¿cuántas veces es más grande o más pequeña la longitud de onda con respecto a la amplitud? Recuerda razón y proporción que se trabaja en matemáticas. Ahí yo les di una super mega pista porque en realidad esto es algo que después se trabaja harto en ondas, que es ir viendo la relación entre magnitudes. Entonces, para que fuese más amigable en un comienzo, les di harto pista, que ya estaba casi hecho, ya para que después ustedes puedan irlo trabajando. ¿A qué se refiere? Lo que quiere que yo haga es que mida la longitud, mida la amplitud y vea qué relación matemática hay entre esas dos cosas. Como cuando usted tiene una pieza y de largo, ¿no es cierto?, mide 2 metros y de ancho mide 1 metro, o sea que el largo es el doble del ancho. A eso se refiere, a eso va con esto. ¿Cómo se relaciona uno con la otra? La longitud de la onda, ¿cuánto mide? Recuerde que la longitud de la onda es la distancia horizontal de un ciclo completo. O sea, usted busca un ciclo y ve cuánto mide acá, desde ahí. Veamos, un ciclo. Una ida, una vuelta. Acá usted tiene un ciclo completo. Vamos a hacer con otro color para que se note. Acá, un ciclo completo. Sí. ¿Cuánta distancia horizontal usted tiene en ese ciclo? A 2A. Entonces la longitud de onda es 2A. ¿Por qué tiene letra? Netamente para arruinarle más la vida. Es una cuestión para que sea más complicada y porque sale en ejercicio así, no tiene que ser para que usted lo conozca. Podría haber dicho 8. Simplemente tiene una letra. Y tendría que medir ahora entonces la amplitud. Y la amplitud sería entonces A menos A. Pero recuerden que son distancias, así que no me importa el signo. La amplitud es la distancia que yo tengo entre la línea de equilibrio y algún máximo, sea hacia arriba o sea hacia abajo, ¿ya? Y hacia los dos lados tiene que ser igual. ¿Cuál es la distancia? A, ya no menos A, es distancia.
Entonces hago la relación entre la longitud de onda y la amplitud. Cuando hacíamos eso en razón y proporción, podíamos dividir. La longitud de onda partido por la amplitud sería 2A partido A. Si se fijan, me quedaron las A, puedo simplificar. O sea que la longitud de onda y la amplitud que voy a pasar multiplicando es igual a 2 amplitud. O sea, la longitud de onda es el doble de la amplitud. ¿Ya? Eso es el desarrollo matemático. Usted lo podía decir con palabras porque lo notó, no hay ningún problema, también es igual válido. Pero es bueno que vayan conociendo este procedimiento porque, sobre todo en matemáticas y en ciencia en general, se trabaja harto, ya que es la proporción que hay entre dos magnitudes, sobre todo de este tipo. Así que esa sería entonces la pregunta número 3. Y la pregunta entonces número 4 de ella dice: en un libro de ciencias, Francisca encuentra el siguiente problema. Si la onda representada en la imagen demora 6 segundos en ir de P hasta S, pregunta, ¿cuál es su rapidez? Y ahí nosotros tenemos la imagen que se presenta. Cuando Francisca lo resuelve, realiza el siguiente procedimiento. Y pueden ver ahí, ¿no es cierto?, el procedimiento que hizo ella. La frecuencia es el ciclos, o también usted sabe el número de onda partido por el tiempo. Eso le dio, ya puso ahí 3 partido por 6 segundos, y eso le dio 0,5 Hz. Luego, la rapidez, dice ella, que es la longitud de onda por la frecuencia, o sea, 6 metros por 0,5 Hz. Y eso, dijo ella, es igual entonces a 3 metros sobre segundo. Calculó la frecuencia y después calculó la rapidez de la onda. Y ese fue el procedimiento. Está diciendo la pregunta ahora: encuentra el error en Francisca y obtiene el resultado correcto de la magnitud errada. O sea, usted tiene que hacer ahora el ejercicio y ver si acaso Francisca lo hizo o no lo hizo correctamente. ¿Ya? Entonces se confundían con esto porque no podían ver el error. Lo mejor que pueden hacer es hacerlo desde cero y después buscar el error de Francisca. ¿Ya? Voy a borrar lo que había hecho Francisca y lo vamos a hacer simplemente desde cero nosotros. Veamos. Vamos a calcular primeramente la frecuencia. La frecuencia entonces son el número de ondas o ciclos o vibraciones, se refiere a algo que se repite, ¿ya? No se preocupen si no es la misma palabra, puede ser incluso, como les decía la otra vez, giros, rotaciones. Es algo que se repite en el mismo, ¿no es cierto?, con la misma regularidad para el caso de usted. Número de ondas, veamos. El tiempo que transcurrió en este gráfico completo me dice que es de 6 segundos, desde P hasta S, 6. Por lo tanto, tengo que calcular el número de ondas desde P hasta S. Veamos, me quedaría, empiezo, bajo, subo, un ciclo, bajo, subo, 2 ciclos, bajo, subo, 3 ciclos. 3 y 3 partido 6, puedo simplificarlo antes, ¿no es cierto? Por 3 me queda igual a 1 partido 2 y eso equivale a 0,5. Por lo tanto, la frecuencia equivale a 0,5 Hz. Y ahora quiero calcular la rapidez. Recuerden que para la rapidez tenemos dos fórmulas posibles: longitud de onda por la frecuencia o longitud de onda partido el periodo. En este caso tengo la frecuencia, así que me conviene más utilizar esta. La rapidez va a ser entonces la longitud de onda por la frecuencia que ya calculé, que es 0,5. Veamos cuánto es la longitud de onda. Recordemos entonces, busco un ciclo completo, bajo, subo, lo encontré y veo la distancia horizontal. Tengo 2 metros, tengo 4 metros. Por lo tanto, la longitud de onda son 4 metros. Y realizo una multiplicación que equivale 4 por 0,5, 2. Por lo tanto, la rapidez equivale a 2 metros sobre segundos. ¿Dónde estuvo entonces el error de Francisca? ¿En calcular la frecuencia? No. La frecuencia la calculó sin problema. Francisca lo que hizo al calcular la rapidez fue que dijo, la frecuencia estaba bien,
pero dijo que la longitud de onda eran 6 metros y eran 4 metros. Entonces, al tener errado este dato, el resultado le dio incorrecto. ¿Ya? Entonces, como les decía, mucho más fácil si primero hacen el ejercicio y después buscaban el error y lo justificaban. Entonces, al tener aquí el error, el resultado de la rapidez le daba incorrecto. Y esa es la pregunta número 4 del libro. Pregunta número 5 del mismo ítem. Dice: Leonor le presenta a su amigo Diego los siguientes fenómenos ondulatorios. Número 1. Una onda que se propaga por la superficie del agua. Número 2. Una onda sísmica que se propaga desde el hipocentro. Número 3. Una serie de pulsos que se propagan en una cuerda. Luego, Diego clasifica dichas ondas según los criterios señalados en la tabla. Y ahí, ¿no es cierto?, puse la tabla. Pregunta: ¿fue correcta la clasificación realizada por Diego? De no ser así, señala en qué se equivocó y por qué. Ya, entonces vamos viendo uno por uno. La número 1, entonces recordemos que era la onda que se propagaba, ¿no es cierto?, sobre la superficie del agua. Una gotita así, y se va propagando al agua. ¿Esta se podría considerar mecánica? Correcto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si no tuviera agua no se propaga, se está propagando por ese medio material. Bidimensional, correcto, se los di como ejemplo en una pregunta anterior. Cuando se propaga en el agua se está propagando en dos medios, o sea, en dos ejes, en el eje X o Y, por así decirlo, por así otro, pero se propaga en dos direcciones, ya en ese plano, como el Mario Bros. Se propaga en dos planos, arriba abajo, ¿cierto? Ya lo van. Luego, la extensión del medio viajera, correcto también, porque empieza en un punto y simplemente se empieza a propagar. La número 2, me decía un sismo. ¿Es el sismo? ¿Se puede considerar una onda electromagnética? Correcto, porque el sismo se propaga en un medio material que es la Tierra. Ya empieza en el hipocentro y se propaga, ¿no es cierto?, en toda la extensión de la corteza terrestre. Entonces, si acaso no tiene tierra, no existe. Tridimensional, correcto, ¿no es cierto?, porque se propaga en todas las direcciones. Empieza, ¿no es cierto?, en el punto, en el foco de la vibración y después empieza a propagar para todos lados, que esté más cerca de un lado de la superficie se sienta más y no en el otro. Por ejemplo, si acaso se propaga ahí cerca de la corteza, es lo que sentimos. Para el otro lado se sigue propagando, pero no la van a sentir en el otro lado del mundo, ¿ya? Ese sismo en particular. Y estacionario no, porque es viajero, empezó en un punto y se propagó, ¿no es cierto?, hasta que se terminó la energía. Se terminó la energía en esa forma. Recuerden que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ya se transformó en otro tipo después de ese ejercicio. La 3 era, ¿no es cierto?, una serie de pulsos que se propagan en una cuerda, que son los mismos que vimos en las preguntas anteriores. ¿Se puede considerar mecánica? Correcto, ¿no es cierto? Porque la cuerda es el medio por el cual se propaga. Bidimensional, ¿recuerdan? Incorrecto. Se considera unidimensional cuando se propaga la energía, ¿no es cierto?, en la cuerda, porque se está propagando en un solo eje. La energía en sí, las partículas se mueven hacia arriba y hacia abajo. Y por último, viajera, sí, que si no me están diciendo que está rebotando en un punto y devolviéndose, convirtiéndose en una estacionaria, yo asumo que simplemente llega y avanza de un punto hasta otro. Por lo tanto, se considera viajera, ¿ya? De ahí está, ¿no es cierto?, el motivo por el cual estaban erradas algunas de ellas. Vamos avanzando entonces en el ítem 3, que, ¿no es cierto?, fue un pequeño experimento que tuvieron que hacer ustedes. Vamos a revisar los grandes rasgos, porque en realidad mucho depende de los datos que ustedes hubieran obtenido esa vez, así que es como una revisión más personalizada, pero para que tengamos una idea global de lo que se debería haber respondido en cada caso, ¿ya? Vemos, dice: ahora realizaremos una actividad de experimentación simple, pero con análisis, que está en la página 15 del libro. Y, ¿no es cierto?, yo les adjunté, en caso de que no tuvieran el libro, las preguntas. A continuación, paso número 1, dice como gran pregunta: ¿de qué manera se relacionan las ondas con la energía? Plantea una hipótesis. Respecto a la pregunta formulada, que es la que les acabo de leer, planteen una hipótesis. Para realizar esto, recuerden los lineamientos que le entregué para un experimento en la guía 3.
Recuerden que para hacer una hipótesis lo que uno hace es afirmar algo sobre una situación, sobre un problema. Yo lo afirmo y justifico por qué creo que es así. Y en el proceso del método científico lo que hacemos nosotros es corroborar si lo que usted planteó estaba bien o no. Muchas veces puede ser que lo que usted planteó estaba bien, pero estaba incorrecto el motivo por el cual usted creía que iba a ocurrir. Ya entonces en parte la hipótesis puede haber estado incorrecta. O algunas veces simplemente está incorrecta completa, o otras veces estaba correcta y usted corroboró la hipótesis. No importa si su hipótesis está mala. Cuando hagamos los experimentos algún día, no se preocupe por eso. El problema de la hipótesis es plantearla bien. Lo que usted hace es tomar la pregunta de investigación y la responde con una justificación. Con respecto a esa pregunta, usted hace una respuesta y lo justifica. Y esa es su hipótesis. Y eso es lo importante, que esté bien planteado. No si acaso va a estar correcta o incorrecta. Eso es lo de menos. Ya si usted pensó cualquier burrada en un comienzo, no se preocupe, porque la idea justamente es investigar. ¿Ya? Veamos entonces. Yo planteé, por ejemplo, dos hipótesis. Una que yo sé que va a estar correcta y otra que yo sé que va a estar incorrecta. ¿Ya? Pero el formato es lo importante. Por ejemplo, una hipótesis que podría plantear respecto a esta pregunta que dice ¿de qué manera se relacionan las ondas con la energía? Podría ser: las ondas se pueden definir como la forma en que la energía puede llegar de un lado a otro, donde la onda comienza en un foco y se propaga hasta llegar a otro punto llevando esa energía. O sea, la onda es propagación de energía y así es como se relaciona. Esa fue mi respuesta a esa pregunta. Esa es una posible hipótesis. Yo estoy diciendo que las ondas se pueden definir como la forma en que la energía se propaga. Lo justifico, diciendo entonces que la onda comienza en un foco y después empieza a propagar esa energía en un medio. ¿Ya? Una posible. Otra posible hipótesis: las ondas son la forma en que la masa se mueve de un punto a otro gracias a la energía. Entonces comienza una vibración en un punto y se desplaza toda la masa a otro lugar, cambiando la energía al lugar donde llegó. Otra posible hipótesis, incorrecta por donde se le mire, porque yo les he dicho hasta el cansancio que las ondas no son propagación de materia, pero sí de energía, ¿ya? Pero sí está bien planteada, porque está diciendo la respuesta a la pregunta. Estoy diciendo que las ondas son la forma en que la masa se mueve gracias a la energía. La estoy relacionando. Era la pregunta de investigación y estoy diciendo una justificación que comienza, ¿no es cierto?, la vibración en un punto y después desplaza toda la masa. Esas serían dos posibles hipótesis a plantear. Entonces, traten de ir practicando y familiarizándose con esto, que es cómo se plantea la hipótesis, ¿ya? Porque después va a ser más fácil cuando tengamos que hacer nuestros experimentos. Avancemos entonces. Luego en el paso 2 le decían el experimento en sí que ustedes tenían que trabajar, que era poner un bol, un papel film bien tirante, ponían, ¿no es cierto?, unos granitos de arroz, y la idea era que empezaran con distintos elementos a generar un sonido cercano a, ¿no es cierto?, a este bol con el arroz, ¿ya? Eso, ¿no es cierto?, sería. Y con respecto a eso íbamos al paso 3, que iban a ser las preguntas que se planteaban entonces. Dice: organizo y analizo los resultados. Letra A: ¿qué formas de energía se manifestaron en la situación? ¿Qué energías usted pudo ver y se pudo, ¿no es cierto?, ahí notar, que usted pudo observar, que usted pudo identificar? Por ejemplo, ¿no es cierto?, está la energía del sonido, el sonido que salió del silbato, de, ¿no es cierto?, el instrumento musical, de el golpear o un elemento con otro. Hubo una energía ahí de forma de sonido, ¿ya?, que viajó, ¿no es cierto?, como energía en el aire hasta que llegó al bol, y el bol hizo que se moviera también ahí, ¿no es cierto?, el aire en el interior del bol, y eso hizo que se moviera el papel film y a su vez el arroz, porque el arroz, como era livianito, es consecuencia de que se estaba moviendo el papel film. Y al moverse el papel film, entonces esa misma energía que comenzó siendo sonido, también se puede ver como movimiento. ¿Ya? Entonces hubo energía en forma de sonido, hubo energía en forma de movimiento. Y me dice qué transformaciones de la energía observaron y qué evidencias tienen de aquello. Viene de la mano de lo que les acabo de señalar recién. O sea, hay dos tipos de energía y se transformó de un tipo a otra. Ambas son mecánicas, pero comenzó siendo sonido y terminó siendo una energía del movimiento.
¿ya? Y ahí podemos ver todo esto de que la energía se puede ir transformando de un tipo a otro. Por ejemplo, cuando hay un accidente de auto, la energía se transforma en varios tipos, porque la energía pasa de ser, ¿no es cierto?, el movimiento del auto, a deformar el auto, a mover a otro auto, en calor, porque se transforma en energía de calor, y por ejemplo el pavimento se calienta, en sonido, se transforma también ahí en sonido. Entonces a eso, ¿no es cierto?, es a lo que va apuntando a esta pregunta. Entonces usted tenía entonces sonido, que se fue transformando, se fue propagando esa energía, y esa energía llevó a que se movieran los rostros, entonces se transformó en movimiento también. Podemos percibirlo, o sea, cuando el sonido está muy fuerte, podemos llegar a mover ciertos elementos, ¿no es cierto? Podemos sentir la vibración, porque es energía, y al tocar, al interactuar con otros elementos, puede generar otro tipo de vibración que se puede percibir, como por ejemplo movimiento, ¿ya? Eso sería entonces el paso 3. Ahora, en el paso 4 me decía, concluyo y comunico, ¿no es cierto? Esa era la siguiente pregunta que teníamos ahí. Dice, ¿de qué manera las ondas y la energía entonces están relacionadas? En que las ondas son la propagación de la energía en el espacio, ya sea que tengamos o no partículas, pero la onda es la forma que la energía tiene, por así decirlo, de viajar, de poder llevarla de un lugar a otro, ¿ya? Letra B, de ¿qué otros materiales le hubiera servido para la actividad? Bueno, ahí está en ustedes. La idea era que me propusieran al menos 3 y fundamentaran la elección. Por ejemplo, cualquier otro elemento musical, porque otro sonido hubiera tenido el mismo efecto. Los aplausos también, ¿no es cierto?, genera un sonido, una vibración en el aire, ¿no es cierto?, cercano a mis manos. El zapateo también hubiera sido, aunque hubiera estado más lejos, pero si acaso lo hago con la suficiente cantidad de energía, podría lograr también que se moviera el bol, ¿ya? Entonces la idea era generar alguna vibración cercana que se propagara y llegara hasta la arroz. Esa es la justificación de por qué me podría haber servido cualquier otro. Y luego, ¿de qué forma comunicarían su investigación? Hay más que nada que me contaran algunos de los trabajos que en ciencia ustedes han hecho cuando han realizado experimentos. Me imagino que la mayoría ha hecho informes, por ejemplo, de laboratorio, y contaran ahí cómo era el formato a grandes rasgos. Tiene que tener una hipótesis, la pregunta de investigación, un marco teórico, el procedimiento, ¿no es cierto?, que es como lo típico. Si conocían algún otro también. Por ejemplo, yo les cuento, les comunico y les enseño esta que yo amo y adoro, y de seguro ya los hubiese torturado con 1 o 2 experimentos, por lo menos utilizando esto. Este es un formato para poder comunicar investigaciones científicas, se llama la B de Bowen, eso mismo, ¿ya? Es una forma de comunicar la investigación que se utiliza solamente una hoja de papel, ya no tiene hoja tras hoja tras hoja. La idea aquí es trabajar la síntesis. Ya casi siempre yo, para que se les vaya haciendo más fácil, primero lo hacen en una cartulina y después les voy achicando el espacio para que cada vez sea más sintético. Entonces la idea de esto es utilizar este formato donde vamos repartiendo cada elemento esencial de la investigación. Por ejemplo, el procedimiento que usted utilizó, ¿no es cierto?, la pregunta de investigación, la hipótesis, el marco teórico pertinente, lo que usted obtuvo y, ¿no es cierto?, la conclusión a la que llegó, si es que se le cumplió o no se le cumplió la hipótesis, utilizando la parte teórica que usted investigó con lo experimental, o sea, con los datos que usted obtuvo, ¿ya? Por ejemplo, ese sería otro formato. También están los pósters científicos, ¿no es cierto?, los papers que ustedes han utilizado en la feria científica, que también tiene otro formato. Cualquiera de esas que ustedes, ¿no es cierto?, me contaran era completamente válido. Y la última me decía, un pequeño desafío: ¿cómo se podría observar interferencias en ondas que viajan en una cuerda? Investiguen y propongan un experimento. ¿Cómo podríamos investigar, por ejemplo, esa situación? Para empezar, necesitaríamos cuerda. Necesitaríamos 1 o 2 tipos de cuerda para determinar cómo viajan en esta. Necesitaríamos distintos elementos que generen una onda. De ahí formular una investigación pertinente. Pues la idea era, ¿no es cierto?, responder a esto a la luz de lo que habíamos investigado. O sea, ¿importa el material de la cuerda o no para realizar esta investigación? ¿Importa la regularidad con que usted lo haga?
Si acaso, por ejemplo, quiere hacer vibrar 2 cuerdas, ¿importa que sea la misma persona la que los haga vibrar o da lo mismo? Ya, por ejemplo, en ese caso no da lo mismo, porque si usted quiere determinar que el material influye en la onda, entonces la circunstancia inicial que debería ser el que lo hace vibrar debería ser igual. Por ejemplo, si usted quiere investigar otro elemento como la tensión de la onda de la cuerda, entonces podría usar la misma cuerda pero poniéndole distintas tensiones y, ¿no es cierto?, ahí viendo cómo después se desarrolla la interferencia, pues choca desde un punto, viene una onda, después la hace chocar con otra, si está más tensa influye o no, si está menos tensa, si son distintas cuerdas. La idea era que ahí ustedes plantearan algo y lo justificaran como los ejemplos que les estoy dando. Y eso sería todo. Bueno, la última parte no era tan complicada, las otras puede ser porque no estoy ahí para poder ayudarlos, por supuesto que es un poquito más engorroso, pero por eso estoy buscando la forma posible para poder apoyarnos en todo esto, que sea video, resolución de preguntas. Yo estoy súper disponible para todo eso. Aquellos que me han hecho preguntas, que han sido pocos, pero me han hecho, lo saben, ya que trato de forma más pronta posible responderle, buscando distintas formas. El otro día, de hecho, una niña no entendía, incluso llegué a grabarle un audio explicándole con un libro. O sea, la forma que sea que a ustedes les sirva, voy a tratar de ir trabajándolo. He estado mejorando también el espacio, si ustedes se fijan, cada vez mejor. Así que tratemos de seguir trabajando. La idea es que se mantengan activos. Ahora tenemos las guías más separadas en el tiempo, así que tienen más holgura de tiempo para poder trabajar con una y con otra. Así que súper tranquilos, estamos aquí para ustedes. Un súper abrazo y nos estamos viendo virtualmente, al menos muy pronto, no sé, presencialmente, ojalá llegue luego ese momento, pero mientras tanto el mejor de los ánimos, ¿ya? Aquí estamos, cualquier cosa. Ahí.